Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy el ingeniero Luis Quiroz en un video más para nuestro canal de Global Invent. Ya hace mucho tiempo hemos dejado de subir videos, amigos. Les comento brevemente cuál ha sido la razón. Durante todo este tiempo hemos venido capacitando a maestros de obra y también a ingenieros que poco a poco van a ir sumándose a las filas de los profesionales de Global Invent y nos van a permitir desarrollar proyectos con mayor rapidez, tanto en la etapa de elaboración de proyectos como también nuestros queridos maestros de obra, ¿no? Que ahora ya están capacitados, listos para salir a la cancha. Así que ustedes ya saben, si desean algún maestro de obra capacitado de Global Invent, soliciten los números que está en la descripción de la pantalla del video y bueno, nos indican para qué lugar lo desean y poco a poco pues van a ir trabajando con ellos y se van a dar cuenta que son profesionales capacitados, ¿no? Muy bien, vamos a tocar este tema en específico. Es un tema bastante común, se puede decir concurrente, incluso que puede traer algunas anécdotas, ¿no? Hace mucho tiempo me acuerdo cuando recién empezaba a trabajar, me tocó hacer una construcción, digamos, con unas columnas muy esbeltas. Entonces resulta que cuando encofrábamos con el maestro de obra, les estoy hablando más o menos en el 2016, aproximadamente ya van a ser más de 6 años atrás. Entonces resulta que siempre aparecían estas esquinas rotas, miren, acérquense a ver por acá. Siempre aparecían estas esquinas rotas, ¿no? Pero ¿por qué pasaba eso? Porque incluso les cuento la anécdota que fue un familiar, no le voy a mentir, fue un familiar, recuerdo que nos contrató para poder hacer eso. Y mi familiar me decía, pero Luis, me decía, ¿no? ¿Por qué pasa eso con mis columnas? ¿Puedes investigar algo sobre esto y darme una solución? Entonces, cuando uno se pone a pensar realmente las cosas y no das por hecho de que esto luego lo vamos a golpear, romper y lo vamos a tarrajear, es donde uno realmente aprende y mejora, ¿no? Básicamente eso es lo que significa ser un profesional de Global Invent al día de hoy. Entonces, poco a poco nos dimos cuenta de el proceso constructivo de una columna involucraba las tablas, ¿no? Entonces las tablas yo decía, esto es muy probable que sean las tablas. ¿Por qué? Porque habíamos utilizado una buena dosificación. Entonces la dosificación no era el problema. Las habíamos vibrado, también las habíamos vibrado. Entonces eran las tablas. ¿Qué es lo que decidimos hacer? Simplemente les cuento que optamos por forrar las tablas con plástico. Les estoy hablando más o menos desde el 2016. Poco a poco esto se ha ido difundiendo. Al día de hoy muchos canales de YouTube, muchos maestros de obra ahora lo hacen y se dan cuenta de los beneficios de esto. Entonces cuando comenzamos a forrar las tablas con plástico, nunca más nos pasó esto. Jamás nos aparecieron las esquinas rotas. Pero ¿por qué se da esto de las esquinas rotas? Yo les explico brevemente. Miren, cuando nosotros encoframos una columna, ¿sí? Y utilizamos tablas, muchas veces las tablas son elementos porosos, van a absorber agua. Esas tablas están secas de mucho tiempo, de muchos años. Entonces cuando uno comienza a vaciar la mezcla de concreto, el 100% de la mezcla no baja íntegra y de forma limpia hasta la parte de la base. Algún porcentaje de esta mezcla se pega contra los encofrados, ¿no? Esa lechada de concreto se va adhiriendo a los paneles, a las tablas que tenemos, y poco a poco esa lechada también entra en un proceso de fraguado un poco más acelerado que la otra porción, debido a que está en contacto con la tabla, ¿no? La tabla, como es un elemento poroso, va a querer consumir la mayor cantidad de agua. ¿Y qué es lo que va a provocar? Un cemento muy pobre que está pegado a algunas esquinas. Cuando el concreto va llenando, poco a poco va llenando, ya esto es como si fuera una especie de junta fría, porque tengo el concreto que ya endureció, por más que sean unos minutos, ya fraguó, por más pequeño que sea ese intervalo de tiempo, y tengo el otro concreto que está pegando. Y entonces, como es una especie de junta fría, eso no se adhiere bien. Y además de eso, esta porción siempre es más propensa porque tiene dos lados con tabla. Entonces, al estar dos lados con tabla y esta tabla que va a succionar, va a chupar prácticamente todo el agua de este concreto, entonces lo va a hacer más pobre esta esquina. Lo cual no pasa cuando tenemos el encofrado con plástico, ¿no? Eso no va a pasar. Ahora, muchas de las ventajas del encofrado de plástico, otras personas pueden verlas como desventajas. ¿Por qué? Porque me dicen, ingeniero, pero yo encofro con plástico, pero después, ¿y el tarrajeo?
¿Pega o no pega? Y la verdad es que sí pega y pega muy bien. Simplemente cogemos un disco de desbaste y lijamos levemente la superficie de la columna. Es algo muy sencillo de hacer, no demanda mucho tiempo y el tarrajeo va a pegar muy bien. Ahora, ¿qué otra opción tenemos aparte del plástico simplemente que está forrado en la tabla? Podemos utilizar los paneles fenólicos. Los paneles fenólicos también podemos adicionarle una lona plástica, por ejemplo, y nos dejan una acabada en una columna cara vista, ¿sí? Ese tipo de columnas, amigos, tienen que salir bien al 100%, tienen que tener una nota de 20/20, le decimos siempre a los propietarios de los maestros de obra, porque no se va a tarrajear, no se puede maquillar. Estas columnas que nosotros les vemos así encofradas con tablas, sí tenemos que maquillarlas, tenemos que tarrajearlas para llegar a la verticalidad que deseamos en nuestros elementos estructurales. Pero una columna con panel fenólico no, porque ya está como la desencofras, así la vas a dejar. No hay una opción al arreglo, no hay una opción a la corrección, ¿no? Ya no tenemos que maquillar nada y eso es algo que a un cliente le va a dar muchísima confianza porque su columna está íntegra, es un elemento monolítico, bien hecho prácticamente, a veces queda casi como una obra de arte. Entonces, pero en el tiempo, en la durabilidad del concreto, ¿realmente afecta utilizar plástico o lona plástica? Pues la verdad es que sí. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un concreto poroso, y este concreto evidentemente es poroso, es naturalmente poroso, cuando está en contacto con el ambiente, en todo este aire, en todo este ambiente que nosotros estamos conviviendo prácticamente, hay un sinnúmero de gases. Uno de ellos es el CO2. Entonces, cuando entra en contacto el CO2, ingresa en estas pequeñas porosidades. Y en un tiempo húmedo, con la humedad ambiente, o más aún si por ahí hay una filtración de agua, se satura la columna o se llena de agua, ese CO2 entra justamente en reacción con esta agua y genera un ácido, el ácido carbónico. Y ese ácido carbónico genera un entorno tan desfavorable en esta porción del concreto que provoca el óxido. Pero básicamente, ¿por qué se dio ese problema? Por la porosidad y por el espesor del recubrimiento. Entonces, principalmente el plástico me va a permitir tener una superficie casi impermeable. Ahora, el espesor de mi recubrimiento me va a impedir que a lo largo de los años mi acero se corroa, ¿no? El acero se oxide. Entonces, evidentemente, el plástico también forma una parte importante en el cuidado y en la durabilidad de este concreto y no es algo tan costoso que se puede aplicar. Entonces, habiendo dicho todas estas palabras, estimados amigos, espero que tomen en cuenta y apliquen en sus proyectos, como siempre les decimos, si quieren vivir en el futuro, ya no construyan como en el pasado. Nos vemos, cuídense.